estás, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Preocupados por el aumento de los contagios que se ha visto, sobre todo aquí en la región, porque este jueves América Latina ya superó el 1,5 millones de contagios por coronavirus y es de hecho la región que actualmente está viviendo el momento más crítico de la pandemia a nivel mundial, mientras vemos que otros países como China o Europa ya han comenzado a levantar las restricciones y están tratando de volver a la vida antes de la pandemia. Y además de esta catástrofe sanitaria, la advertencia que han hecho analistas de la CEPAL es que por el aumento de la pobreza que ha significado también esta pandemia, creen que los próximos 10 años podrían ser una década perdida, que es una expresión que ya se había utilizado aquí en América Latina durante la crisis de la deuda en 1980, y creen que se podrían alcanzar cifras inéditas de pobreza y desempleo en países como Brasil, México, Colombia o nuestro país también, con un escenario particularmente crítico en países del Caribe o de Centroamérica, que sabemos que ya tenían problemas desde antes de esta pandemia, y consideran que todos esos efectos podrían llevar a un retroceso de 13 años, donde todos los logros económicos que se han alcanzado hasta ahora podrían verse afectados por más endeudamiento, más pobreza, hambre y altos niveles de desempleo. Si no hay una segunda ola, los pronósticos dicen que Argentina podría caer un 8,3%, la economía de Brasil podría caer un 7,4% y Chile un 5,6%. Eso si es que no hay una segunda ola. Claro. Si es que la segunda ola se produce, esos números podrían ser incluso peores. Por lo tanto, el llamado que hacen y el desafío en estos momentos es evitar que esta crisis sanitaria se convierta también en una crisis alimentaria humanitaria. La década perdida, me acuerdo de la frase de Cristina, la década ganada, que ella lo ponía al revés, digamos. Claro. Y bueno, y uno de los países que tal vez más simboliza todo este drama es Brasil, que lamentablemente sigue batiendo récords porque superaron los 40.000 fallecidos y 800.000 contagios por el nuevo coronavirus. Y es una cifra con la cual se espera que lamentablemente próximamente se ubique Brasil como el segundo país del mundo con mayor cantidad de fallecidos, por sobre el Reino Unido, que es el país que actualmente se ubica en esa posición. Y además no hay que perder de vista que la mayoría de los expertos considera que estas cifras que les acabo de mencionar están subestimadas, porque en Brasil uno de los problemas que ha habido es precisamente la falta de testeos. Por lo tanto, incluso hay estimaciones que hablan de que las muertes podrían ser incluso 15 veces mayores que estas cifras oficiales. Ayer les comentábamos del estado de Sao Paulo, que está comenzando a retomar parte de su actividad económica, pero donde ya superaron el umbral de los 10.000 muertos. En Sao Paulo y en otras ciudades como Río de Janeiro ya están reabriendo los centros comerciales, pero siempre con restricciones y con horarios reducidos. Aún así, en las imágenes que habíamos alcanzado a revisar ayer, veíamos cómo se habían producido muchas aglomeraciones en esos lugares sin acoger necesariamente todas las recomendaciones de mantener la distancia. Y vamos ahora a Italia, porque este viernes se declaró el primer ministro Giuseppe Conte ante los magistrados de la ciudad de Bérgamo como parte de la investigación sobre su gestión de la crisis. Y es una declaración que, recordemos, se da después de que un grupo de ciudadanos presentara una querella contra las autoridades por el retraso en declarar algunos municipios de Bérgamo como zona roja. Bérgamo, que había sido la zona epicentro de esta pandemia inicialmente en Italia. Y la razón de esta denuncia es que creen que se antepusieron los intereses económicos por sobre los de la salud. Durante 3 horas declaró Giuseppe Conte desde la sede de gobierno en Roma, en una fase donde la Fiscalía está recabando testimonios y han conversado con otras autoridades locales sin todavía atribuir ningún delito. Y vamos a cambiar de tema porque, bueno, tal vez muchos recordarán la imagen que estamos viendo, que fue hace 2 años en la cumbre de Singapur, donde se reunió Donald Trump con Kim Jong-un en un encuentro histórico que
para algunos había levantado muchas expectativas, pero expectativas que ahora ya desaparecen, porque Corea del Norte anunció que va a reforzar su programa nuclear de cara a lo que ellos consideran promesas incumplidas por parte de Estados Unidos. Lo que dijeron fue el objetivo infalible de la República Popular de Norcorea es crear una fuerza más fiable para hacer frente a las amenazas militares a largo plazo de Estados Unidos. Fue lo que indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Y a pesar de que varios tenían esperanzas en este acercamiento, dijeron desde el régimen norcoreano que no han recibido nada a cambio y que solo ha servido para que Donald Trump anote logros políticos en su gestión, sobre todo ahora de cara a un año electoral. Pero lo cierto es que en su momento varios habían alertado que no había que hacerse grandes expectativas porque ambas partes estaban planteando sobre la mesa puntos que en realidad no son negociables, como es la desnuclearización, que es la exigencia que le había planteado Estados Unidos a Corea del Norte, y por otro lado la exigencia norcoreana de un levantamiento de sanciones. Bien, y vamos ahora a Cuba, donde luego de meses de confinamiento y tras 11 días seguidos sin registrar fallecidos, en Cuba se preparan para reabrir sus puertas al comercio y al turismo, que es uno de los pilares de su economía, y con semanas donde el número de altas supera a los contagios, las autoridades de la isla ya anunciaron la apertura paulatina del comercio, todo esto en un contexto de esta llamada nueva normalidad, donde el uso de mascarillas y el distanciamiento social van a ser obligatorios en todas las actividades. Y por ahora, en todo caso, se va a propiciar solo el turismo local, porque no han puesto fecha para la reapertura del país, pero sí se sabe que el reinicio de los vuelos comerciales a Cuba, según ha trascendido desde la Aeronáutica Civil de la isla, va a ser a partir del 1 de agosto. Y las clases presenciales se van a volver, según indicaron desde el gobierno, un mes después para cerrar el año en noviembre y comenzar de inmediato un nuevo periodo lectivo, José.